San Severino, apóstol de Baviera y Austria, 8 de enero. A oscuras estamos respecto al origen del santo varón cuya extraordinaria vida nos proponemos compendiar. Preséntase de improviso en Nórica, provincia romana cita entre lo que hoy llamamos Baviera y Hungría, anunciando a aquellos pueblos la proximidad de una invasión de los bárbaros y excitándolos a penitencia. Animado de apostólico celo, recorre ciudades, establece monasterios sin morar de asiento en ninguno de ellos, predica por doquier el Evangelio, obra toda clase de milagros y con la inspiración y certeza de profeta iluminado, presiente y pronostica sucesos por venir. Llegase hasta el trono de los reyes, y lo mismo anuncia la verdad a los cortesanos que a los más humildes vasallos. Aviénese con los arrianos que le veneran como a santo, con los católicos cuyo valor y cuya fe sostiene y alienta, con los bárbaros invasores y con las personas cuyos territorios éstos ocuparon. De no haber dado a entender el santo que había vivido en Oriente y se había librado de innumerables peligros durante sus largos viajes, hubieranle temido por mensajero celestial. Primeros pasos en el apostolado. La primera mención que de nuestro santo hace la historia hállase en las páginas relativas al año 454, y es para presentarlo a poco de su llegada a Astura, ciudad poco importante, situada en una de las márgenes del Danubio, confinante con Panonia y Nórica, llegada que ocurrió escasos meses después de la muerte de Atila, el azote de Dios. ¿A qué fue Severino aquella región inundada de bárbaras hordas a las cuales servía a Panonia de puente para llevar la desolación y la ruina hasta las llanuras de Italia, cebo de su codicia y teatro de sus vandálicas devastaciones? Tenía misión de predicar en aquellas comarcas y hallábase investido para desempeñarla debidamente, de alguna dignidad que le diese crédito y buen nombre ante aquellas personas, entre las cuales pretendía morar, y sobre las cuales ejercería en breve influencia tan notable y constante. Nada había en él que pudiera de buenas a primeras granjearle la pública estimación. Al llegar a Astura, entrevistóse con el portero de la iglesia, compasivo anciano que le admitió en su casa como huésped. Allí vivió Severino una temporada, retirado y desconocido, dando al buen anciano, único testigo de su vida, constante ejemplo de piedad y cristianas virtudes. Pero de repente se ve al extranjero recorrer las calles llamando a sacerdotes y seglares. A todos ellos les incita a dirigirse a la iglesia para oír lo que tiene que anunciarles. La invitación hace mella en los corazones y los fieles le siguen hasta la iglesia y se apiñan en su derredor para escucharle. Háblales el nuevo apóstol en nombre de Jesucristo, advirtiéndoles que sin demora deben mudar de vida y entregarse a penitencia, para desarmar la ira del Señor y salvarse del inminente peligro de ser exterminados por los bárbaros, los cuales están ya a la puerta de la ciudad para sitiarla y destruirla. Pero en vano predica y amonesta. No hace eco la intimidación de este nuevo Jonás en aquellos corazones sedientos de placeres y ocupados en negocios y asuntos materiales. Ni sacerdotes ni seglares mudan de vida, no obstante las reiteradas amenazas de aquel santísimo varón, visto lo cual, señala Severino a su huésped con precisión el día en que se cumplirán sus predicciones, y parte para Cumana, plaza fuerte situada cerca de Astura, por entonces en poder de los bárbaros y del resto de una guarnición romana. También en Cumana era inminente el peligro, pues a pesar de la presencia de esas tropas invasoras, las incursiones de otros bárbaros tenían en continuo apuro a aquellas comarcas constantemente amenazadas de destrucción. Por eso, apenas llegó a la ciudad, convocó a los fieles y los congregó en la iglesia, y después de avivar la fe en sus almas, incitóles a darse de veras a penitencia, único medio que les quedaba para librarse del peligro de nuevas invasiones que Dios les enviaría en castigo de sus pecados. Eficacia de la oración, peligros disipados. ¿Hallaría por ventura el apóstol en Cumana igual indiferencia que en la anterior misión? Así sucediera sin duda,
Si los fieles, al ser testigos de un hecho imprevisto, no hubieran abierto los ojos y vencido la repugnancia que sentían por la vida penitente. Aconteció que mientras deliberaban sobre dar o no dar crédito a las advertencias e intimaciones de Severino, entró en la iglesia un anciano que había logrado escaparse del tremendo desastre de Astura asaltada por los bárbaros. Refirióles conmovido las trágicas escenas que acababa de presenciar. «Nada de eso sucediera», añadió, «si hubiesen dado oídos al santísimo varón que se lo anunciaba. Ese es el que quiso librarnos, y gracias a él estoy con vida», dijo el anciano señalando a Severino. Bastó eso para que al punto se determinasen a acceder a los requerimientos del nuevo apóstol. Resuélvense a celebrar un triduo de oraciones y ayunos, y apenas acabado, sobreviene al atardecer un súbito terremoto que llena de espanto a los bárbaros. Huyen estos despavoridos, y cunde tal pánico y confusión entre ellos que se hieren de muerte unos a otros. Cumana recobró la libertad y desapareció el peligro de nuevas invasiones de tribus bárbaras. Fue bastante el referido suceso para que los de Cumana se diesen a averiguar el origen de su libertador y soltasen las velas de su alborozado fervor. Pero solo lograron saber que se llamaba Severino. Sin embargo, a juzgar por sus nobles modales, su castizo lenguaje y universales conocimientos, podíase sospechar que era italiano y había recibido esmeradísima educación. Doquiera se mostraba, dejábase ver, como jefe y guía de pueblos, según lo testificarán numerosos episodios de su vida. Después del desastre de Astura y de la victoria de Cumana, vémosle correr al llamamiento de la importante ciudad de Fabiena, a la que salva de espantosa hambre. Espesa capa de hielo impedía el tráfico fluvial y la ciudad no podía abastecerse. Acuden al santo en busca de socorro y él empieza como de costumbre por incitarles a la oración y a la penitencia, alcanzando con ello de Dios la cesación del azote. Merced a las súplicas del santo, desheláronse los ríos, con lo cual tuvieron libre paso los barcos de la Retia que abastecían a Fabiena. Alejado estaba el azote del hambre, pero suspendido sobre la ciudad quedaba el peligro de los bárbaros. A consecuencia del continuo pillaje de estos, la población de Fabiena, extenuada, empobrecida, se hallaba en situación casi desesperada, y la fuerza militar de que disponía no bastaba para defenderla. Sin embargo, a ese puñado de soldados acudió Severino en busca del auxilio necesario. Dióle seguridad al oficial llamado Mamertino de que el Señor ciertamente les ayudaría si confiaban en él y no vacilaban, a pesar de su reducido número, en arremeter contra los bárbaros. Hácenlo así, y de pronto aquellas turbas de errantes bandoleros llamados escamaras huyen a la desbandada. Los prisioneros fueron presentados a Severino, que los trató con evangélica mansedumbre y les concedió perdón y libertad, no sin antes advertirles que indicasen a sus compañeros la necesidad de poner término a sus fechorías, para no incurrir en las justas venganzas del Señor. Dirigióse luego a los vencedores y aseguróles que gozarían de paz y tranquilidad absolutas, mientras sirviesen fielmente a su Dios. Merced a los referidos sucesos, quedó desde aquel día bien asentado el ascendiente y la autoridad del celosísimo apóstol. Severino funda monasterios, vida interior. Como quiera que día tras día iba creciendo el feliz éxito de la misión, juzgó el santo que era bueno tener cerca de sí algunos auxiliares que le ayudasen eficazmente a cumplir su piadoso ministerio. Por otra parte, el medio ambiente de apatía e indiferencia en que se movía clamaba por una reforma religiosa y moral que él por sí solo no podía emprender y llevar a cabo. En suma, tratábase nada menos que de amansar a los bárbaros, enseñándoles a morigerar sus indómitas costumbres y despertar y avivar la fe y la caridad en el corazón de los cristianos adormecidos en la tibieza. Para el logro de ambos fines, determinóse el santo a fundar un monasterio cerca de Fabiena. Facilitóle dicha fundación el grande y merecido crédito de que gozaba,
merced al cual pronto logró juntar a algunos fervientes discípulos. Dióles al principio una regla llevadera que no les obligaba en común, sino privativamente. Más tarde, el abad San Eugipio, sucesor y biógrafo que fue del santo, redactó una regla más severa y común para todos sus monjes. Tuvo Severino la dicha de poder enriquecer el monasterio de Fabiena y luego el de Boetro, Instar, con insignes reliquias. Pero no paró después de fundar esos dos monasterios, sino que poco a poco fue instituyendo más en distintos lugares, semejando otros tantos dispensarios de auxilios espirituales. No intentaremos ir en seguimiento del santo en todas sus admirables empresas, cuyo resultado fue darle ascendiente impar sobre aquellas poblaciones tan afligidas, de las que se mostraba, según exigían las circunstancias, protector, providencia y salvador. En él hallaban sostén y dirección eclesiásticos y seglares. Fue durante 30 años el alma de aquellas regiones, de suerte que imprimió en sus discípulos de toda categoría y condición un carácter muy especial y distintivo. Algunos de ellos fueron sucesores del santo fundador en la dirección de los monasterios, y otros llegaron a ser obispos y se valían en tan elevado cargo de las doctrinas de su santo maestro, para instruir y dirigir a sus diocesanos. Muy a medias daríamos a conocer a este santísimo varón si nos limitásemos a presentarlo únicamente en el aspecto de su vida pública. Al entregarse de lleno a las tareas exteriores, no hacía sino cumplir con una obligación y corresponder noblemente a la piadosa y especialísima vocación que el cielo le impusiera. Pero sus personales gustos se hallaban en la soledad y vida interior, y en la observancia de las austeridades propias de la vida monacal. Por lo que a las virtudes de fe, humildad y caridad se refiere, puede asegurarse que las practicó el santo día tras día con todo el empeño de su alma. Premio de la vida interior y del espíritu de devoción que le animaba eran los maravillosos resultados y el extraordinario poder que numerosos necesitados explotaron con avidez y notable provecho espiritual y corporal. Obstinábanse las muchedumbres en conceptuar milagros, todos los favores que del siervo de Dios alcanzaban, y esa obstinación lastimaba sobremanera la humildad del santo, el cual no toleraba le llamasen taumaturgo, y solía atribuir a la fe y piedad de quienes a él acudían y aun a los medios humanos, lo que era resultado de sus dones y virtudes personales. Desde luego, no todo lo que obraba Severino llevaba por fuerza el sello de milagro, y cierto es también que le ayudaron no pocas veces sus talentos naturales para atraer a las almas y llevarlas a Dios. Con todo, realizó un día un asombroso milagro que no debemos pasar por alto. Nos lo refieren los propios testigos del prodigio. Acababa de morir un monje llamado Silvino. Puestos alrededor del cadáver, rezaban los demás monjes los salmos del oficio de difuntos. En un momento determinado, llama Severino al difunto y le pregunta si desea que pidan a Dios le permita volver a ocupar su sitio entre los monjes. «Pisando estoy los umbrales de la eterna mansión de los santos», le contestó Silvino. «Oh, te lo juro, no quieras privarme de la felicidad que me espera». Y de nuevo quedó exánime. Solo después de muerto Severino, refirieron los testigos este prodigio que el siervo de Dios les había prohibido publicar. Dice Moroni que este santo alcanzó de la misericordia de Dios extinguiese una terrible plaga de langosta que amenazaba concluir con toda la cosecha. Sus predicaciones producían efectos maravillosos, pues que comúnmente iban seguidas de conversiones, y no eran pocos los enfermos del alma y aún del cuerpo que encontraron la salud después de estos sermones. Severino y los romanos. Diseminadas quedaban por la Nórica algunas guarniciones romanas, insuficientes como lo vimos, para constituir defensa eficaz contra el invasor. Por otra parte, en aquella época de turbulencias y continuas incursiones de los bárbaros, carecía el poder civil de la necesaria autoridad para regir ordenadamente los intereses públicos de las poblaciones. Solo los miembros del clero
formaban un cuerpo íntimamente unido y compacto, bien organizado y capaz de ejercer notable y provechosa influencia. En ellos halló Severino el apoyo que necesitaba para el buen gobierno de aquellos pueblos, mezcla de bárbaros y romanos, de los cuales llegó a ser como cabeza y jefe a causa de su talento organizador y de la confianza universal que en él tenían. No cesaba el santo de incitar a los fieles a la práctica de la oración y penitencia, ponderando la superior eficacia de tales medios de salvación. Pero no todos se rendían a las exhortaciones de Severino, y más de una vez, los mismos que hubieran debido seguirlas con mayor empeño, mostráronse obstinados en rechazarlas. Funestísima obstinación que trajo casi siempre como consecuencia manifiesta la ruina y el desastre que el santo había predicho y tratado de evitar. Lamentable experiencia hicieron de ello las ciudades de Batavis y Fobiacum. La vida de este santísimo varón en los años sucesivos estuvo calcada en lo que fue cuanto hasta aquí de él hemos referido. Siempre y en todas partes puso en juego los mismos medios para lograr la conversión de las poblaciones y asegurarles ayuda y protección. Toda su existencia es una sucesión de prodigios y favores que apuntó fidelísimamente su ilustre biógrafo San Eugipio, abad del monasterio de Lucuyano. Severino y los bárbaros. No era negocio llano entablar relación con bárbaros de razas tan distintas. Constante caridad y muy particularmente diplomacia exigía el hallarse mezclados vencedores y vencidos. Entre ellos los había que vivían confederados, como los rugios. Otros eran entre sí enemigos declarados, tales los alemanes de Retia, los turingios, godos y érulos. Al tratar con semejante ralea de personas, había de tener muy presente Severino la disposición de ánimo en que se hallaban, para poder sacar del prudente y acertado trato el mejor provecho temporal, con la mira prudente puesta en el bien de las almas que quería llevar a Dios. Más diestra táctica tenía que seguir con los reyes y jefes bárbaros que con la masa ignara y sencilla. Pero merced a los sabios consejos que incesantemente daba a los grandes, y gracias también a los beneficios de todo género que supo dispensar a los humildes, acertó Severino a conciliarlo todo y granjearse la general estimación. Valíase del don de profecía que había recibido para conjurar las calamidades privadas y públicas, y para ensalzar o humillar a los que Dios le manifestaba. A varios les predijo el siervo de Dios altos y encumbrados destinos. Mención especial merece Odoacro, jefe de los érulos, destructor del Imperio Romano y soberano de Italia. Hijo mío, díjole el santo cierto día, vas a Italia, andas ahora vestido con pieles de animales, pero pronto podrás dispensar grandes beneficios a tus semejantes. Nunca se borró de la mente de Odoacro el recuerdo de esa profecía. Sostuvo Severino el valor del jefe de los rugios, Placiteo, y asimismo el del hijo y sucesor de aquel llamado Fleteo, cuya esposa Gisa, arriana exaltada y perseguidora del apóstol y de los fieles, vino a mejores sentimientos, aunque poco duraderos, al saber que su hijo menor, Federico, había sido librado por el santo del poder de los bárbaros. Codiciaban la Nórica a los alemanes, cuyo jefe era Giboldo, hombre hipócrita y cruel, y mientras llegaba ocasión de conquistarla, devastábanla con sus continuos pillajes. Sabía Giboldo que Severino gozaba de considerable influencia y con el interesado fin de aprovecharse de ella, aparentó guardar al santo toda clase de miramientos. No se dejó engañar el siervo de Dios por esas fingidas muestras de respeto, y aún aquí supo sacar provecho de la confianza que le demostraba Giboldo para lograr que este bárbaro diera libertad a todos los cautivos. Decidiéronse más tarde los alemanes a enseñorearse de una vez de Nórica y acometieron a la población, que huyó alocada llevándose todas las riquezas, para sustraerlas al invasor, y fue a refugiarse en las plazas fuertes. Pero tuvo que vérselas Giboldo con un capitán
improvisado que le cerraba el paso. Era Severino, el cual, echando mano de las armas materiales y espirituales, organizó la defensa y acabó por lograr la victoria. Si bien fue triunfo de un día, pues los alemanes, resueltos a devastar aquel territorio, no tardaron en volver al ataque, dobladas sus fuerzas con las de los turungios. En cuanto Severino previó la nueva invasión, les conjuró a los de Nórica y en particular a los de Paso, que huyeran ante el enemigo y se refugiasen en Lauriaco. Pronto, sin embargo, hízose irresistible el empuje de los bárbaros, y fueron necesarias nuevas intervenciones del santo para salvar aquellas comarcas de fatal ruina. Entró en tratos con Fleteo, rey de los Rugios, y logró que los refugiados de Lauriaco pasaran a ocupar algunas ciudades de dicho reino, consiguiendo de este modo que los alemanes no volvieran a molestarlos. Fue la aurora feliz de nuevos días de paz, después de los cuales volvieron los romanos a su patria, cumpliéndose con ello la promesa que les hiciera Severino. Últimos años y muerte del santo. Hechos históricos son los sucesos que motivaron la caída del Imperio de Occidente y la subida de Odoacro, rey de los Hérulos, al trono de Italia. No olvidaba el valiente caudillo que aquel triunfo se lo había predicho Severino y quiso dar pública demostración de su reconocimiento al siervo de Dios. No se contentó con no perseguir a los católicos, aunque él fuese arriano, sino que los trató con toda clase de deferencias, particularmente a Severino y a sus monjes. Residían todavía en Nórica el rey Fleteo y su hermano Federico. Al enterarse de que el santo deseaba hablarles, ambos acudieron sin demora al monasterio de Fabiena. «Cercana veo la muerte», les dijo Severino. «Por eso os conjuro a vos, Fleteo, que respetéis la hacienda de vuestros súbditos, y a vos, Federico, que proveáis al amparo de los monasterios faltos de mi apoyo después de mi muerte». Puso luego Severino la mano sobre el pecho del rey y preguntó a la reina: «¿Preferís vos, señora, esta alma al oro y a la plata?». Gisa protestó con resolución que estimaba más a su esposo que todos los tesoros. «Si así es», le replicó el siervo de Dios, «cesad ya de oprimir a los fieles, no sea que vengáis a incurrir en las justas iras del Señor». Después de proveer Severino, conforme a sus fuerzas, a los intereses que tenía misión de custodiar, no pensó ya más que en prepararse a la muerte. Tuvo revelación del día y hora en que partiría de este mundo y lo manifestaba a cuantos acudían a visitarle. Predijo a los monjes por venir más halagüeño dentro de una sociedad pacificada y lejos de aquellas tierras, y anuncióles la definitiva retirada de los bárbaros. Exhortólos con elocuentes y sentidas palabras a la práctica de las virtudes religiosas, y, después de abrazarlos fraternalmente, recibió el santo viático. Hizo luego sobre sí la señal de la cruz y empezó a rezar el Salmo 150. Laudate Dominum in sanctis eius. Al terminarlo con las palabras Spiritus todos, alabad al Señor, durmióse en la paz de su Dios. Era el día 8 de enero de 482. Obligados 6 años después sus discípulos, entre ellos San Eugipio, a huir de los bárbaros, llevaron consigo el cuerpo de San Severino y lo depositaron en el monasterio de Lucuyano, cerca de Nápoles, en donde estuvo hasta el año 910, en que fue trasladado a esta ciudad. Celébrase la fiesta de San Severino el día 8 de enero. En el mismo día se honra también a un santo de igual nombre, que fue obispo de Setempeda, en Piceno, Marea de Ancona, en el siglo VI, y que no debe confundirse con nuestro santo.